es un engañador, un manipulador que alejará de la verdad a aquel que busca y lo conducirá a una selva repleta de mentiras. El camino que ellos siguen solo lo conduce a la muerte. Cualquier otro camino alguien quiera seguir que no sea este camino, es un camino errado, es un camino que puede llevar a la persona a cualquier otro lugar, pero no a la verdad, porque Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. Entonces, el esquema de esta lección, la primera parte, siguiendo a Cristo por sobre los grandes líderes. Ahí vamos a estar en el capítulo 8 de San Juan, de su versículo 31 hasta el 40. Misericordiosa oferta de libertad y la innegable realidad de la esclavitud. La segunda parte, la profundidad del engaño. Ahí vamos a estar en el versículo 41 hasta el 53 del mismo capítulo 8. El asunto de la paternidad, el padre de la mentira. Esa es la segunda parte. Y lo que vamos a ver en la tercera y última parte es confiando en yo soy. Ahí seguimos en el versículo 54 hasta el 59. Y también vamos a ver Éxodo 3 13 y 14. O sea, el versículo 13 y el versículo 14. El hijo fiel y el gran yo soy. Ese es el esquema en el que veremos esta lección de hoy. Y entonces en el trasfondo histórico dice que en el pasaje de hoy se menciona a Abraham en todo momento, convirtiéndolo en un hilo que los temas de la verdad, que une temas de la verdad, la libertad y la paternidad. Ahí tenemos varias citas donde podemos ver esto. Esta presentación culmina con la afirmación de Jesús de que antes que Abraham fuese, yo soy, dijo él. En el Nuevo Testamento, tener a Abraham como padre significa una de dos cosas: ser su descendiente físico o compartir su fe. En el texto que estudiaremos hoy, Jesús hizo hincapié en la segunda opción, o sea, en lo descendiente físico, o sea, los descendientes que comparten su fe, porque somos no físicos, no somos descendientes de Abraham físico, sino por la fe, a través de la fe. Entonces, pues si alguien se ha aprendido el texto de hoy, que está en Juan 8:58, pues este es el momento. Sí, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Muy bien, así es. Hermana Marta, Dios la bendiga. Hermana Nicola, ahora. Bueno, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 58. Amén. Así es. Se jactaban mucho de ser hijos de Abraham, pero lejos de ser hijos de Abraham, porque dice, si fueran hijos de Abraham, también me conocieran, ¿verdad? Y bueno, ¿alguien más? Pues Dios bendiga a mis hermanas, hermana Marta y mi hermana Nicole. Dios les bendiga. Vamos a entregar de inmediato a la maestra para que ella tenga más tiempo de poder desarrollar su enseñanza. Así que Dios le bendiga a todos los que no había saludado, a mi hermana Ruth, a mi hermano Nelson y bueno, a todos los demás que no hemos saludado, a Isabel, a Marta, y son todos muy bienvenidos, mi hermana Kelly. Así que el Señor le bendiga y disfrutamos ahora de este tiempo con la maestra, nuestra hermana Yamile Cervellón. Adelante, hermana. Amén. Dios les bendiga a todos. Les bendiga, hermana Ibe, Dios bendiga a todos. Y bueno, primeramente, Amén. verdad, agradecer a Dios por este tiempo, este momento, esta oportunidad, agradecer a los pastores también, esta nueva etapa de mi vida, ¿verdad? Para seguir creciendo en el Señor. Sí, que el Señor nos ayude en este día, el día de hoy, y bueno, que todo sea para gloria del Señor y la honra.
Así que la lección que tenemos hoy es Jesús, el gran yo soy. Hemos estado viendo, ¿verdad?, en las últimas lecciones, el libro de Juan, donde, bueno, el Evangelio, ¿verdad?, según San Juan, donde es uno de los evangelios más profundos y espirituales que tenemos realmente en la Biblia, donde Jesús vemos que es mostrado como el camino, la verdad y la vida. Es mostrado, ¿verdad?, de diferentes formas. También es mostrado como el pan de vida, también estuvimos viendo la semana pasada. Y vemos, ¿verdad?, diferentes. Él es la verdad y la vida, Él es la resurrección. Y también, ¿verdad?, Él se muestra a veces como agua viva. Y Él es el buen pastor también. Así que vemos en todas estas enseñanzas la profundidad como Juan muestra a Jesucristo, como lo muestra, ¿verdad?, ese gran yo soy el día de hoy, que estaremos viendo a través de la lección. Y como primer punto quiero tocar, que es, si sabemos, ¿verdad?, que es un debate, ya que el día de hoy la situación que se revela en la Escritura, en el capítulo 8 de la epístola del Evangelio de San Juan, pues la vemos que se arma un debate y al parecer es en el templo. Así que si alguien me quisiera hablar un poco, si entiende qué es un debate. El debate es entre Si dos alguien o me tres avisa. personas. Se trata de un debate. Amén. Vale. Pues un debate sí es entre tres o más personas, porque siempre tiene que ver una parte debatiente de un lado y la parte, ¿verdad?, opositora del otro lado. Y también tiene que haber las personas que están viendo el debate. Así que hoy, el día de hoy, ¿verdad?, nosotros vamos a ver la parte donde Jesús es una de las partes debatientes, pero también vamos a ver cómo los fariseos el día de hoy es la otra parte como debatiente y nosotros somos esos espectadores. Vemos muchas veces aquí, ¿verdad?, cuando se van a presentar presidentes a la presidencia, siempre tienen un tiempo de debate. Ellos exponen su punto de vista, cada uno, y a eso se le llama debate. Luego está toda la audiencia total viendo y cada uno se apunta a qué lugar quiere estar, en qué lugar le va a gustar estar y qué decide. Entonces el día de hoy vamos a ver un debate que Jesús tiene, ¿verdad?, con los fariseos. Los fariseos, vemos que el hermano Lorenzo estuvo diciendo algo, ¿verdad?, también la semana pasada, ¿verdad? Los fariseos eran una secta religiosa, ¿verdad?, que pertenecían también al Sanedrín, una de las sectas religiosas, y vemos cómo los fariseos pues siempre iban a hacer iban a ir a Jesús a buscarle, a ver qué le sacaban, a ver cómo podían hacer que Jesús cayera. Y bueno, como punto número 1 el día de hoy, entonces vamos a tener siguiendo a Cristo por sobre los grandes líderes. Así que voy a pedirle, no sé si la hermana Juana está por ahí, a ella le pedí que por favor me leyera las escrituras en Juan 8, del 31 al 33, y si no está, pues le pido a alguien que rápidamente pues me pueda estar leyendo esas escrituras. Y como primer punto, Juan 8, 31 al 33. Como primer punto tenemos la misericordia, ¿verdad? Oferta de libertad. Así que vamos a leer si alguien lo tiene. Lo leo yo. Amén. Lo leo orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Hace Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos y conoceríais la verdad, y la verdad os haría libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Amén. Dios bendiga a la hermana Nicole.
Y sí, hoy aparece como primer personaje en estos versículos bíblicos, ¿verdad? Aparece el personaje de Abraham, que será uno también de los personajes importantes el día de hoy en esta lección. Y vemos respondiendo, ¿verdad? Que cuando Jesús está diciendo, la verdad os hará libres. Y vemos una negación de ellos ahí, donde ellos están diciendo que ellos nunca han sido, ¿verdad? Esclavos de nadie. Porque dice, dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿ok? Ahí él está haciendo, ¿verdad? Una referencia bastante importante, inicia él con una referencia diciendo en mi palabra, los que creen en mi palabra, o sea, no van a creer en un discurso adicional, en una palabra de otra persona, sino que él está haciendo en mi palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos, dice, y conoceréis la y la verdad os hará libres. O sea, ellos en ese momento no sabían en cierta forma de qué les estaba hablando, les estaba haciendo verdad, comienza como a hacerles una invitación, algo así, a aquellos judíos que decían, ¿verdad?, creerle, porque eso es lo que el tema. Esos judíos le seguían, ellos decían creerle. Pero la realidad es que cuando se sigue, ¿verdad?, Jesús, podemos conocer la verdad que nos hará libre. O sea, si le conocemos realmente, nosotros podemos hacer libres. Ellos en ese momento no sabían que eran esclavos o realmente ellos no aceptaban, porque cuando nosotros venimos a Cristo, estamos en una condición en la cual estamos esclavos y esclavos del pecado. Pero ¿qué pasa? Es una condición en la cual el pecador no se da cuenta. Hasta no reconocer a Cristo, hasta no reconocer la verdad, no se van a dar cuenta de la realidad. Dice entonces que esta era la realidad de este tiempo, de estas personas, de estos judíos. En el Evangelio de Juan, ¿verdad? Está la verdad libertadora, tiene dos componentes esenciales, la verdad sobre las personas y la verdad sobre Dios. En esta enseñanza de Jesús, Jesús revela, ¿verdad?, el pecado de la humanidad como el verbo hecho carne, que ese es Jesús mismo, y verdad que es el precio, verdad, a pagar por toda la humanidad. Pero vemos en esta situación donde ellos, no sé si ellos no, o sea, ellos no creían su libertad, no estaban, o sea, o por lo menos ellos se creían libres de alguna forma, no se sabe por qué ellos se creían libres, o quizá no se creían libres y lo que estaban eran injuriando a Jesús. El tema es que ellos hacen una negación en el versículo 33 y ellos, ¿verdad?, responden que ellos son linaje de Abraham y que jamás han sido esclavos. Cuando nosotros vamos al punto del referente histórico, ¿verdad?, del pueblo de Israel, vemos que ellos cayeron en la esclavitud. La primera vez que ellos estuvieron en esclavitud fue allá en Egipto, cuando cayeron, ¿verdad?, los hijos de Jacob, todos los hijos de Jacob cayeron en esclavitud por 400 años. Luego vemos, ¿verdad?, cuando también en la segunda, una parte, ¿verdad?, de Israel del norte también estuvo de esclavo con los sirios, con los asirios. Y luego vemos también que Judá cayó con los babilones también como esclavitud. Luego, ¿verdad?, cuando se presenta Jesús, ellos no están libres todavía. ¿Por qué? Porque pertenecen a una colonia romana. Roma era un imperio total que gobernaba en ese momento, estaban colonizados por Roma. Entonces, al estar colonizados, son dependientes también del imperio romano. ¿Qué pasa? Entonces están en una situación de esclavitud. Entonces ahí está, y ellos están negando, ¿verdad? Dicen que ellos jamás han sido esclavos. Entonces, ¿cómo dices tú que seremos libres? Le dice, o sea, están haciendo una negación de su libertad, una negación donde ellos realmente siempre han sido esclavos, están en una condición de esclavitud, entre comillas se puede decir también, porque aunque ellos son libres de vivir su fe y de vivir lo que están viviendo, pero ¿qué pasa?
ellos siguen siendo esclavos de Roma porque son colonizados por los romanos, tienen gobernadores romanos y tienen ahí, ¿verdad? Todos sus, tienen gente, soldados romanos y todo, que son quienes están ahí gobernando también y en ese lugar. Entonces, ¿verdad? En la enseñanza esta vemos que ellos, o sea, dicen que qué libertad, dice que en el Evangelio de Juan, esta verdad libertadora tiene dos componentes esenciales, la verdad sobre las personas y la verdad sobre Dios. La verdad que ellos tenían dos condiciones difíciles. ¿Por qué? Porque estaban esclavizados por Roma, pero también espiritualmente estaban esclavizados. Perdón, pastora, Dios le bendiga, sí, ahí me avisa. Sí, no, no pasa nada. Quiero aportar algo a eso que está comentando. En efecto, ellos no estaban negando la esclavitud del pasado ni la presente, porque en ese momento ellos no eran totalmente libres, también porque era una colonia No. romana, la nación de Israel. Pero cuando ellos dicen que son linaje de Ujú. Abraham, ellos están refiriendo a su situación espiritual. Para ellos, cuando ellos afirman linaje de Sí, Abraham somos, ahí ellos se están identificando en su teología, podríamos decir, su espiritualidad. Alardeaban de una espiritualidad que realmente no tenían, porque si hubieran sido linaje de Abraham, como luego vemos lo que Jesús le dice más adelante, pues actuarían como Abraham. sí, ¿Ve? Pero entonces ellos no se estaban así. refiriendo a la a la esclavitud física, en ese sentido, se estaban refiriendo a la libertad espiritual, en el sentido espiritual. Somos linaje de Abraham, nos plantamos, o sea, espiritualmente nosotros estamos bien porque somos linaje de Abraham. En ese sentido, es en ese sentido en el que ellos estaban hablando de su identidad religiosa que ellos mantenían en ese momento. Solo quería aportar eso. Amén, pastora, Dios le bendiga, así es, ¿verdad? Esa es la situación, la condición espiritual, ¿verdad? Que ellos estaban alardeando y como dice el personaje, ¿verdad? Recordemos que Abraham fue que se le hizo la promesa, que él sería, ¿verdad? Padre de muchedumbre, de multitudes, ¿verdad? Sobre la tierra. Así que ellos gozaban de esa promesa y por eso, ¿verdad? Como dice la pastora, era más adelante estamos viendo eso, que es un orgullo el que ellos sentían el ser parte del linaje de Abraham. Luego más adelante estaremos viendo, ¿verdad? Cómo es tratado también Jesús de esa forma por eso. Entonces, continuamos. Dice, como el verbo fue hecho carne, él revela el amor incondicional de Dios. La gracia hizo contundencia de verdad. En San Juan, ¿verdad? 1:14, hemos dicho que es bastante espiritual el, este evangelio escrito, y dice San Juan, ¿verdad? 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque el mismo Dios, al hacerse carne en ese momento, estaban hablando con el mismo Dios, con ese verdad, ese Dios que se les estaba revelando en ese momento. Ellos no sabían, ¿verdad?, en qué condición estaban ni nada, o sea, de su libertad, o sea, porque realmente el que ellos se creyeran libres, como dice también la pastora, pero no era una libertad tal vez, ni siquiera, como le decía, ni siquiera física, porque realmente pertenecían a una colonia. Y la libertad de Abraham tampoco, porque ellos fueron esclavos, no estaban, o sea, y ellos no estaban llevando la ley tampoco como era debido, entonces no hablaban de ninguna libertad. Para ser libre, una persona, dice, debe primero reconocer y admitir su esclavitud al pecado. Y claro, ellos ellos según la ley, ¿qué hace?
La ley lo que hace es que nos reconocimiento del pecado. Y ellos no reconocían su pecado. Entonces, eso es el problema, que lo primero que hay que hacer para saber que no estamos, que tenemos que ser perdonados es reconocer el pecado. Y ellos, al parecer, pues no admitían su pecado. Entonces, al no admitir su pecado, pues estaban en esclavitud. Al reconocer, ¿verdad?, su necesidad, al reconocer su necesidad en Dios, es entonces y solo entonces que podemos aceptar genuinamente la verdad de la oferta, verdad misericordiosa de Dios y la salvación y libertad. Durante el ministerio de Jesús, el pueblo judío se enfrentó a crisis de libertad. Dice, vemos que en el Evangelio según San Juan, en la historia de Nicodemo, aún, ¿verdad?, los fariseos y los miembros del Sanedrín, como él, alguien que simpatizaba con Jesús, no podría ver la verdad. En Mateo 12, 15, del 12 al 14, si alguien me lo puede buscar, dice que Jesús caracteriza a los fariseos como guías de ciegos. ¿Verdad? Estaba leyendo la introducción, la hermana Ibelice, y decía, ¿verdad?, que cuando alguien sale por algún lugar desconocido, normalmente se contrata un guía turístico, se decía, o si no, ¿verdad?, alguien que conozca el lugar, por lo menos, para no sentirse perdido. Y en este momento, ¿verdad?, los fariseos, o sea, Jesús les nombra, o sea, guías que son como guías de ciegos, guías que guían a los ciegos, o sea, ciegos guiando a otros ciegos. ¿A dónde? Imagínense. No sé si alguna vez hemos visto un ciego guiando a otro ciego. A veces nosotros en los metros encontramos personas con esta discapacidad y yo he visto que uno anda tras otro, pero realmente es una dificultad terrible porque ellos nunca saben para dónde ir. Ellos siempre andan con no me acuerdo, no sé cómo se llama el lo que ellos utilizan, el bastón que ellos utilizan, pero vemos que ellos andan a ciegas, por eso se dice a ciegas, porque ellos no saben para dónde van y muchas veces ellos sí que me preguntan, alguna vez me han preguntado para dónde tengo que ir. ¿Por qué? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Alguien tiene Mateo 12, ¿qué llame? No, Mateo 15, del 12 y 14. 15. Amén. Ajá. Pues vemos, ¿verdad?, que sí, que lo tienen, si no, pues ya lo Sí. leo. Vale, léalo, mi hermana Juana. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda palabra que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. El 14. Dejándolo, son ciegos, guía de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén. Él está ahí hablando, ¿verdad?, que toda palabra que no plantó él, ¿verdad?, es toda palabra dice que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea que toda instrucción que no es dada por Dios, que no está dentro de la palabra de Dios, sabemos que es una dirección, que es una palabra que no viene de Dios y es una instrucciones para nuestra vida que vamos a encontrar que no lo va a llevar a ningún lado. ¿Por qué? Porque son instrucciones ciegas, instrucciones que nos van a llevar a un camino erróneo, a una dirección que no conviene. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, cómo Jesús caracteriza esto como guía de ciegos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto lo dijo. Amén. Dígame. Sí, no, Esto en San Juan 14. Vale, sí. San Juan 14, 6.
Sí, la cuestión aquí en este tremendo debate de Jesús con estos líderes religiosos, Con los fariseos. sí, los fariseos, la seguridad de ellos estaba puesta en su origen, su origen étnico, eran judíos, su religión y sus tradiciones. No olvidemos las tradiciones también que ellos seguían a rajatabla también, pero no estaba en una relación transformadora con Dios. Entonces ahí es donde está realmente Ujú. el quid del asunto. Ellos rechazaban lo que era la idea de que ellos necesitaran libertad, liberación espiritual. Y Jesús le está hablando no de su origen étnico, está hablando de una relación profunda con Dios, de la libertad, del pecado y de esa Así esclavitud que lleva cautivo al ser humano. Entonces Jesús es el único que puede dar la verdadera libertad. A veces podemos quizá pertenecer a una congregación, pero realmente no haber experimentado la libertad. Eso suena fuerte, pero eso puede llegar a ocurrir. Y así como ellos no solamente, o sea, podemos también llegar nosotros, a pesar de pertenecer a una congregación, no haber recibido la verdadera libertad. Y Jesús no quiere eso, Jesús quiere que nosotros tengamos relación con Él. Así como debatía con ellos en ese momento, también quiere hoy en día, adaptándola hoy a nuestro tiempo, también el Señor quiere tener que nosotros tengamos una relación fluida con Él, que permanezcamos en su palabra. Fíjate que Él le dice, yo estaba anotando aquí mientras estaba leyendo, de los primeros versículos que leíamos, permanecer en la palabra, conocer la verdad y experimentar la verdadera libertad. Fíjese, lo que Dios quiere que en nosotros, lo que hemos puesto ya nuestra confianza en Él, que permanezcamos en su palabra, que le conozcamos quién es la verdad. Jesús dice, yo soy la verdad y yo soy la vida. La verdad se materializó en una persona. ¿Ve? Entonces además dice, y que además la experimentemos, que no solamente sea de conocimiento, sino de experiencias con Dios. Dios podemos experimentarlo en nuestra vida. Y bueno, y eso, pero ellos no comprendían, eso era muy profundo para ellos en ese momento. Así que adelante, Dios te bendiga, maestra. Amén. Dios bendiga, pastora. Gracias. Y así es. Como dice el versículo 32 del capítulo 8, ¿verdad? Y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero es que ellos en ese momento, o sea, su libertad era espiritual. Ellos no sabían realmente eso, que su libertad iba a ser espiritual y la permanencia que ellos tenían que tener en el Señor, que buscar en el Señor. Eso era el problema de ellos, que ellos no sabían que Jesús les venía a ofrecer una libertad que ellos nunca habían visto, una libertad, verdad, que ellos no habían experimentado ni pudieron experimentar en ese momento, ya que, verdad, no aceptaron a Jesús. Hermana Ruth, ahora puedo pasar a unas Amén. preguntitas. Em, Esto, por hacer cierto paralelismo entre el orgullo que ellos tenían desde sus raíces de Abraham, porque Dios había elegido a Abraham, ellos tenían ese orgullo y tenían una serie de rituales y una serie de comportamientos y caminaban con la cabeza muy alta porque ellos eran hijos de Abraham y nunca habían sido esclavos, como decían. Me recuerda mucho cuando tú hablas con una persona católica de verdad, que ellos te dicen, no, yo soy católico, apostólico y romano. No son romanos ni son apostólicos, pero lo dicen así y también tienen una serie de rituales, de templos hermosísimos, de, de costumbres que tienen. Parece que Amén. ¿Se ha ido? se le ¿No? cayó la línea. Sí, Amén. A la hermana Ruth se le ha caído. El pastor quiere sí, quiero contar algo. comentar algo.
Adelante, pastor. Te bendiga todo. ¿Sabe que Perdón, que me Amén. llamaron. Bueno, ya. Lo que quería decir era eso, que cuando tú le ofreces a Cristo a un católico, ellos te dicen, no, no, yo ya tengo a Cristo y lo tienen ahí en un crucifijo. No, no admiten tampoco que ellos son también esclavos. Entonces esto me muestra como un cierto paralelismo cuando hablamos de según qué personas o qué grupo de personas y los actuales judíos también. Ellos te dicen, somos el pueblo de Dios, hacemos esto, esto, esto y lo otro. Era solamente lo que quería decir. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Ruth. Sí, sí. Ha dado eh, el ejemplo de ellos, sí. Pastor. y el caso de los judíos y aquellas sectas religiosas, también ahí estaban los escribas, los fariseos, los saduceos, y toda esa gente, ellos siempre tenían que ver con la ley. Y la ley debería de ser espiritual, porque todo lo que los grandes hombres de Dios, las grandes mujeres de Dios y cosas, nunca lograron nada si no era en las que estaban centrados en lo espiritual. Y ese era el caso de ellos, que ellos no eran espiritual. Ellos tenían la tradición, sí, que ellos conocían, que ellos eran descendientes de Abraham, como muchos de nosotros que verdaderamente nos llamamos cristianos, pero a la verdad no somos espirituales. No somos espirituales y todo se centra en la espiritualidad, una relación con Dios. Así Y es. eso era lo que ellos no tenían. Amén. Así mismo, pastor, eso era el tema con la ley, que la ley, Jesús por eso vino a dar cumplimiento, ¿verdad? A la ley como guía, como una guía espiritual, ya que ellos no tenían realmente eso. Ellos no tenían esa permanencia con él, para él, ellos lo tenían en palabras, no lo tenían en una vivencia. Aquí hay unas preguntas, ¿verdad? Que quisiera que me respondan una o dos personas y para después poder avanzar. Dice la primera pregunta, ¿qué creo que quiso decir Jesús con permanecer en su palabra? ¿Cómo podemos hacerlo hoy en día? Esa es la primera pregunta. ¿Qué quiso decir Jesús con permanecer en su palabra y cómo podemos hacerlo hoy en día? Esa está fácil. ¿Alguien quiere? Ujú, bastante fácil. ¿Alguien quiere responder brevemente? Luego hay otra también. Bueno, hermana Yami, yo para mí que guardando su mandamiento, Pero obedeciendo, así obedecer a mismo. la palabra del Señor, para mí que eso es Ujú. lo que puedo entender a base a esta pregunta. Obedecerle a Dios y creerle a Dios. ¿Alguien más? Ujú. ¿Verdad? Pues Pero podemos discernir, ¿verdad?, los frutos del Espíritu nosotros mismos. Cuando escudriñamos la palabra y todo, nosotros podemos ver eso, ¿verdad? Todos los efectos que surgen en nosotros. Podemos ver, ¿verdad?, que la humildad llega y el orgullo se va entre el servicio y, ¿verdad?, en nuestras vidas, entre la santidad, la doble vida se va. Y así sucesivamente hay muchos cambios, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos entrar la palabra de Dios, por eso la insistencia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos vivir la palabra de hoy de diferentes maneras y de diferentes formas, porque nosotros vamos a ser reflejo de ello. Nosotros vamos a ser reflejo de esa palabra el día de hoy, como la podemos hacer el día de hoy. Si la llevamos en nosotros, vamos a tener que ser reflejo de ella. Así que como segunda
pregunta tenemos: ¿cuáles son algunas maneras prácticas de discernir discernir la verdad del Evangelio y aplicarla en medio de todas las mentiras y falsas promesas que muchos líderes hacen hoy? Oh, no, pregunta bastante profunda. Dice: ¿cuáles son algunas maneras prácticas de discernir la verdad del Evangelio? Escuchen, maneras prácticas nos está hablando. Si conocemos la palabra de Dios, vamos a discernir rápidamente lo que nos están prometiendo líderes políticos o en nuestros trabajos o en cualquier otro lugar, y aplicarle en medio de todas las mentiras, dice, y falsas promesas de muchos líderes de hoy. Está muy Así fácil, que aunque nosotros bien vemos, ¿verdad? profundo. ¿Alguien quiere opinar algo? Exacto. Muy profunda. Es bien profunda, pero es bien aplicable. De la anterior quería decir también que permanecer no es un evento, sino que es un estado, es continuo. O sea, mientras estemos en esta Así vida mismo. continuamente. Y bueno, con respecto a esta segunda pregunta, si usted permanece, una te pasa a la otra. Si permaneces en la palabra de Dios, cuando te hagan las malas proposiciones o cuando te hagan las falsas promesas, yo digo siempre que el evangelio es como un resguardo para la persona, porque cuando me hacen la proposición y yo la miro de acuerdo a la palabra de Dios, entonces yo debo apartarme, aunque en ocasiones puede que sean tan atractivas, porque el pecado es atractivo, es hasta dulce, aunque después se vuelve amargo, terrible, pero es atractivo, no nos vamos a engañar. Entonces, a la luz de las escrituras, cuando permanezco en la palabra de Dios de manera continua, cuando vengan las ofertas del enemigo, yo voy a poder darme cuenta de que no es de Dios, no me conviene. La perseverancia Sí. dice, permaneceré en mi palabra. Es decir, permanecer en la palabra, esa es la perseverancia del creyente. Sobre todas dificultades, prueba, tiene que permanecer en la palabra. Las leyes divinas protege al hombre, a la mujer espiritual. Es como un cerco. ¿Sí? Entonces, cuando nos habla de Amén. permanecer, es permanecer en ese cerco de la ley divina que nos protege, nos guarda. Las leyes divinas siempre vienen a nuestro favor. ¿Ve? Y tenemos que permanecer. Por eso que a veces hay un Así es. pasaje bíblico que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Son los que se saltan el cerco de las leyes divinas. Amén. 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 Así mismo, pastor, Dios le bendiga. Y así mismo, el hecho está en permanecer, en estar ahí, en no desviarnos de ninguna situación. Por eso no fue consejo, ¿verdad?, de ningún otro líder, sino del mismo Cristo. Dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Los discípulos, ¿verdad?, de Cristo hacen lo que Cristo dice, son seguidores de Cristo. Así que un discípulo de Cristo hace su palabra, un discípulo de Cristo es reflejo de su palabra. Por eso ahí, que verdad que nosotros tenemos que permanecer y hacer las cosas. Vamos a continuar con el siguiente punto. Como punto B dice: la innegable realidad de la esclavitud. Vamos a ver, nuestra hermana Reina Mazariego, creo que le mandé estos versículos, ella puede leerlos rápidamente. ¿Cuál es, hermana? Que yo no estaba todavía. Ay, lo mandé el WhatsApp. Bueno, Juan 8 del 34 al 40. Juan 8 del 34 al 40. Amén. Un momentito. Amén. ¿Verdad? En esta parte vamos a ver la innegable realidad de la esclavitud.
nosotros vamos a reconocer cuando realmente, ¿verdad? Una persona es esclava del pecado y cuando, ¿verdad? Y como nosotros también podemos discernir eso, cuando una persona está negando esa situación, hermana Reina, no, pues, Sí, de adelante. ya voy que no la encuentro, hermana. La Bueno, leo ya mismo. bueno, No, hermana Reina, ahí está. yo lo quiero Ah, leer. vale, Pero vale. es que Aleluya. y es Bueno, nuestra hermana Yesenia, más adelante que me busque Juan 8:44 al 53. Y alguien, por favor, que luego busque Génesis 17:4 y Génesis 15:5. Que vamos a avanzar. 8:44-53 me lo dices a mí. Ah, vale, pues perdón, mi hermana Marta, pues entonces más adelante, entonces disculpe. Entonces vamos a darle a la hermana que lo lea la Yesenia. hermana Juana mejor porque no lo encuentro, hermana. Bueno, mi hermana Juana, léamelo por favor. Hermana 8 del 54 al 55. Mi hermana Yesenia me busca, porfis. Dígame, hermana, adelante, hermana Juana, porfis. Del 34 al 40, por favor. Si no, yo lo puedo leer, hermano, yo lo tengo aquí. Yo también lo tengo aquí. Jesús le respondió diciendo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertaré, seréis verdaderamente libre. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mis palabras no haya cabido en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestros padres. Respondieron y le dijeron, nuestros padres es Abraham. Jesús les dijo, si fuere hijo de Abraham, la obra de Abraham haráis. Pero ahora procurar matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Amén. Amén. Yo venía esta hermana Juana. Así que vemos, ¿verdad? Ahí los versículos que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa. Miren ahí lo que está diciendo, ¿verdad? Algo bastante fuerte porque realmente los esclavos, gracias a Dios, creo que en este tiempo creo que no hay esclavitud, pero en aquellos tiempos el esclavo no permanecía en la casa, el esclavo iba afuera, podría ser vendido, podía ser prestado, no se sabía, pero el hijo permanecía en la casa, el hijo estaba dentro de la casa y aparte el hijo recibe beneficios. Vemos cómo entonces a Jesús hace esta comparación del el pecado, ¿verdad? Mencionando con el esclavo anda por ahí, el que es esclavo del pecado. Y vemos que el esclavo nunca tenía beneficios buenos para su vida, ¿verdad? Sino que siempre eran trabajos, dificultades, pruebas, le pasaba toda desgracia, todo lo difícil. Vemos que mientras que cuando andamos en Cristo vemos que somos nuevas criaturas y aunque las dificultades vengan, sabemos que estamos gozosos, así en medio de la prueba y estamos bien porque sabemos que somos hijos de Dios, porque los hijos permanecen. Dice, los hijos permanecen en la casa, los hijos son los que reciben el beneficio, nosotros recibiremos más grande beneficio, nosotros tenemos ese gran beneficio que es, ¿verdad? Nuestra salvación, esa salvación
que Él nos ha dado, que Él nos ha regalado como hijos, porque pasamos a ser hijos mediante Cristo. Vemos que mediante Cristo, ¿verdad? Mediante creer en Cristo, ahí es que nosotros somos hijos de Dios también. Así que el Hijo os libertaré, dice. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué querrá decir cuando dice si el Hijo os libertare? Amados hermanos, dice que, ¿verdad? Si el Hijo os libertare, esa libertad que dio Cristo a nosotros, hasta ese momento, ¿verdad? Él estaba ahí, Él estaba en camino, ¿verdad? A hacer esa libertad hacia nosotros, en derramar su vida por cada uno de nosotros. Él estaba en esa dirección. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Así que nosotros obtenemos esa libertad, sigue hablando de la libertad, esa libertad del pecado. Somos totalmente libres cuando llegamos a Él, somos justificados. Estamos hablando de la justificación el martes. Nosotros somos justificados con Cristo, somos libres. Y si permanecemos en Él, ¿verdad? Ahí es donde nosotros somos discípulos de Cristo y nos negamos hacia el pecado, ¿verdad? Y bueno, pues sigue más adelante, dice que la audiencia judía de Jesús incluía a aquellos que decían creer en él, se sintió ofendidos por su oferta de libertad. ¿Por qué? Porque ellos no le entendían. Ellos se sintieron ofendidos. ¿Qué libertad me viene a dar según ellos? Así que como descendientes de Abraham, ellos creían que se merecían todo. Su orgullo, su decisión, al ser ellos pueblo elegido por Dios. Entonces ellos se sentían totalmente, ¿verdad? ¿Qué me viene a regalar esto? ¿Qué viene a hablar si yo ya soy israelita y soy, verdad, hijo de Abraham, así por carne, porque realmente el pueblo de Israel, verdad, se formó de la descendencia de Abraham. Como descendiente de Abraham, dice, ellos negaban rotundamente ser esclavos. Su respuesta revela la profundidad de su engaño y la magnitud de su arrogancia que tenía en ese momento. Jesús respondió sin rodeos, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y dice, Jesús estaba estableciendo una verdad que Pablo desarrollaría más tarde en su carta en los Romanos, la innegable esclavitud de la humanidad al pecado. Vemos que sí, y su obstinación y su obstinado, ¿verdad? Intentos por justificarse en sí mismo. El pueblo judío que encontramos en este pasaje estaba cegado por su orgullo de ser descendiente físico de Abraham. O sea, ellos estaban orgullosos, como decíamos la pastora anteriormente. Y, ¿verdad? Vemos que Jesús es el verdadero descendiente de Abraham. Gálatas 3:16, ¿verdad? Y tal dice el hijo que permanece en la, bueno, si alguien puede buscar Gálatas 3:16, dice que el hijo que permanece en la casa para siempre, en otras palabras, él es el único heredero de las promesas de Dios, ¿verdad? Él, ¿verdad? Que le hizo a Abraham, Jesús reconoce que es cierto, que en cierto sentido el pueblo judío es descendiente étnico de Abraham. Jesús no está negando que ellos son descendientes de Abraham, porque vemos en los versículos, ¿verdad? Que le dicen, si vosotros fueres hijos de Abraham, las cosas de Abraham harían. ¿Y cuáles eran las cosas de Abraham? ¿Qué Abraham hacía? Abraham obedecía a Dios. Abraham hacía, ¿verdad? Él conocía la promesa que Dios le había dado y posiblemente él conocía, ¿verdad? La promesa de que vendría ese Salvador, ese Redentor. Es más, a Abraham se le dio la promesa, se le dio esa promesa, el hijo de la promesa que él tendría. Entonces vemos, ¿verdad? Que es cuando le dice ahí que si ellos fueran hijos de Abraham, las cosas de Abraham hicieran. Jesús reconoce, dice que en cierto sentido el pueblo es descendiente étnico de Abraham, pero este hecho queda anulado por su deseo de matarle. Wow. Miren, estaban tratando con el mismo Dios. No estaban tratando con un judío más, no estaban tratando con un líder más religioso, estaban tratando con el mismo Dios, era el mismo Dios al que querían matar. Entonces era una situación terrible. Este deseo de deshacerse de verdad de él
Surge como resultado de las palabras de Jesús, claro, porque los confronta, les dice. Muchas veces el ser humano no quiere ser confrontado cuando está en pecado. Esa es una realidad. Cuando se dicen las cosas a realidad, nadie quiere ser confrontado. Duelen, molestan, ofenden. Y podemos ver hasta la persona muy mal cuando la gente es confrontada, cuando las personas son confrontadas por este sentido. Así que Jesús le dice que la verdadera marca de los hijos de Abraham es hacer las obras que él hizo. Las obras de Abraham son las mismas que las de Dios, lo que significa la fe en Cristo. Jesús está anticipando la afirmación de que Abraham se regocija porque vio el día de la aparición de Cristo. Así que, Gloria a Dios. Aleluya. amén, hermano. ¿Tenía hermano Vidal la mano levantada? O no sé. Sí, yo lo que quería era aportar que con nuestras actitudes y nuestro comportamiento es lo que nosotros, o sea, es lo que nos identifica a nosotros del mundo, ¿sabes? Y vemos que en el pasaje, había un pasaje que había leído, creo, no me acuerdo si fue el que leyó Juana o quién lo leyó, que hacía similitud a eso, al comportamiento de la persona. O sea, nosotros tenemos que dar ejemplo ya que nosotros conocimos a Jesús y muchas veces no tenemos la oportunidad de predicarle, pero las personas también son predicadas con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes. Amén. 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 Sí, Así mismo. Así mismo, hermano Vidal. Pues vamos a pasar a unas preguntitas aquí rápidamente. Dice, ¿cómo señala Juan y Pablo el fariseísmo de un verdadero problema? ¿Cómo podemos evitarlo? Cuando hablamos de fariseísmo, ¿de qué estamos hablando, hermanos, y cómo podemos evitarlo? ¿Alguien quiere rápidamente, hermanos, que el tiempo ya se me va acabando? Bueno, cuando hablamos de yo fariseísmo, creo. hermanos, hablamos de hipocresía. Hablamos de hipocresía. El fariseísmo de eso trata, de negar a Jesús, porque ellos hacían lo contrario a lo que Jesús hacía. La ley decía una cosa y ellos hacían lo contrario a la ley. Así que Pablo, ¿verdad? Juan y Pablo, pues están, ¿verdad? Si hablan en favor de esto y cómo podemos evitarlo. Ujú. Así Hubo, que, ¿cómo podemos evitar esto, hermanos? Yo creo que siendo sinceros, teniendo un corazón sinceros con el amor de Cristo. Amén. Esa es parte de la otra, de la otra. Así, uno, amén, pero así mismo es. hubo una ocasión que Jesús había sanado un hombre que tenía una mano seca. Hubiera restaurado su mano en un día de reposo. Y ahí se armó un debate que si era lícito hacer sanidad en el día de reposo. Pero todo ese debate Así era es. buscando cómo acusar a Jesús de violación a la ley. Pero Jesús le trajo a memoria a ellos que eh, ellos cuando se le caía un animal, es decir, una vaca, un toro, su caballo, su asno, eh, en un agujero, si era sábado, ellos no lo dejaban ahí hasta el domingo, porque si lo dejaban ahí hasta el domingo, sabe que lo iban a encontrar muerto. Ellos buscaban una junta de hombres, un grupo de hombres, y lo sacaban. Como quien dice, el animal valía más que el hombre. Que obedecer a Dios. Y ahí, pues, ahora Jesús siempre tenía una respuesta contundente para ello. Y a la verdad, el fariseísmo lo que es hipocresía. Sí.
Bueno, en esa misma línea de lo que está diciendo el pastor, quería aportar algo, que ahorita la hermana Yami hablaba de la ley y de que Jesús es el cumplimiento de la ley. Y decir que el problema en realidad no era la ley, sino es el corazón del ser humano que ha sido infectado. Hemos sido infectados por el pecado. Entonces, el fariseísmo, en la misma línea que lo van aportando la maestra, el pastor, es apariencia externa sin transformación interna. Usted puede aparentar una cosa, pero no es, decía la hermana Yami, fariseísmo es hipocresía. Entonces, aparentar una cosa, pero dentro no hay una transformación interna. Conocimiento bíblico sin humildad. Religión sin amor. Ver los pecados ajenos y justificar los míos propios. Yo veo lo de mi hermana Máxima, pero los míos yo los justifico. Y Jesús denuncia esto. Ahí donde Jesús entra. Es el caso de los fariseos. Y Jesús, como el Dios, el Dios hombre que está frente a ellos, que lo sabe todo, porque no podemos ocultarle nada a Jesús, denuncia esa actitud fariseica y falsa de ellos. Entonces, podemos ver que el fariseo se compara y se siente mejor que otro, usa la verdad como arma, y el discípulo de Jesús reconoce que vive por gracia. Dios le bendiga, yo lo dejo ahí. Amén. Amén. Dios bendiga, pastora. La Hermana hermana Yesenia. Yesenia tenía su mano levantada hace rato. Hermana Yesenia. Lara, sí. Clara. Jessy, ¿va a hablar? Hermana Yesenia. Hermana Yesenia. O está intentando abrir el micrófono. Bueno, cuando lo abra me avisa. Y entonces dice, ¿verdad? Yo voy a leer la respuesta a la palabra porque ya lo han dicho todo, ya prácticamente está todo. Pero me gustaría que una preguntita que está aquí en la respuesta a la palabra, ¿cómo calificarían su actuación como líderes? O sea, nadie se lo tiene que responder esto aquí público, solo en sí mismo. ¿Cómo calificarían su actuación como líderes? En que los aspectos, ¿verdad?, son casi eficaces como líderes, en qué podrían mejorar. ¿Hay algún aspecto de su vida en que necesiten dar un paso adelante y ejercer el liderazgo? Así que Ahora son preguntas sí. que nos confrontan. Hermana Yesenia. Bueno, gloria a Dios. No, solo que cuando vemos un comportamiento, el término que tú utilizaste fue fariseísmo, ¿no? Sí, aparece en la lección. Cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra, aunque la persona muchas veces lo oculte porque es como una hipocresía, pero cuando uno tiene cierto conocimiento de la palabra y de las cosas que le agradan a Dios, porque a través de su palabra uno lo aprende, pues esas personas no nos pueden envolver en sus mentiras. Por eso es que uno tiene que enriquecerse leyendo la palabra, porque uno en la palabra se da cuenta el comportamiento que tenemos que tener, y porque esas personas saben adoptar el comportamiento muchas veces, pero siempre hay algo que no lo logran. Así mismo, hermana Yesenia. Siempre hay algo que no lo logran, pero por eso tenemos que tener conocimiento para poder detectar y discernir eso. Y no solo para los demás, sino que para nosotros mismos. Para nosotros mismos. Porque Amén, nosotros así es. también vamos a estar el fruto. Amén. Nosotros también vamos a estar viendo nuestro comportamiento. La respuesta a la palabra nos confronta, nos pregunta a nosotros mismos cómo nosotros, ¿verdad?, estamos viendo toda esa situación a través de nosotros, qué tipo de líderes estamos siendo. O sea, qué aspecto de nuestra vida necesitamos mejorar como líderes. Porque es bonito cuando todos nos dan palmadita y lo estás haciendo bien,
nos dan ánimo y de todo, pero realmente, o sea, y nos gusta evaluar a otros, nos gusta señalar, porque cuando nosotros señalamos con un dedo, hay un montón que están hablando detrás de nosotros, como cuatro, uno señala a uno y cuatro nos están dirigiendo a nosotros, entonces nosotros tenemos que ver, o sea, de evaluarnos nosotros mismos también a través de nuestro fruto, de los frutos del Espíritu, en qué condición estamos, cómo estamos, qué estamos haciendo, así que es un desafío, ¿verdad? Para nosotros también, no solo para los demás. Pastora Francisca, Dios le bendiga. Adelante. Amén, amén. No, porque es muy cierto lo que está diciendo la maestra. Aquí cuando dice, ¿cómo podemos evitarlo? ¿Cómo nosotros podemos evitar el ser como los fariseos? Y entonces, eh, me parece que nosotros podemos evitarlo. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a nosotros poder discernir cuando la palabra viene de Dios o cuando no viene. Entonces, la otra respuesta la otra pregunta de abajo dice, ¿de qué manera podemos eliminar el desorden de nuestro corazón y hacer lugar para la palabra de Dios? Cuando nosotros abrimos ese espacio a la palabra de Dios a entrar a nuestros corazones y a que nos hable, damos un gran paso, hermano, porque muchas veces he tenido ocasiones en que hay personas que me han dicho, todo lo que usted dijo en ese mensaje lo dijo por mí. Y esas personas han salido pues Ay, muy Dios mío. heridos porque todo lo que dijeron en esa palabra que ha sido por ellos. Ay, Dios. Entonces, yo por mi parte, hermano, he aprendido que me encanta, podré ser masoquista espiritual, porque a mí me encanta cuando Dios usa a una persona y me dice algo que solamente yo sé que lo tengo. Y si el Espíritu Santo de Dios usa a esa persona y me dice y me da una palabra, yo tengo que tener espacio en mi corazón para aceptar esa palabra y para en ese momento entender, Señor, tú me estás confrontando, tú me estás diciendo lo que está pasando. Tengo que tener humildad, hermano, para reconocer que Dios me está hablando. No puedo airarme con el mensajero, matar el mensajero, si el mensaje no es esa persona que me lo está diciendo, es el Señor que me lo está enviando. Entonces, solamente debo de sentirme agradecida de Dios por tomarme en cuenta y corregirme. Eso es lo que hago. Y siempre les he dicho, hermano, que cuando alguien está predicando, ahora mismo la hermana Yami está dando esta lección, y yo en vez de estar señalando a otra persona, yo tengo los tres dedos que me están señalando a mí fuertemente. ¿Y sabe lo que hago? Finalmente volteo el que estoy apuntando a Sultana o a Bengala, y también me apunto a mí misma porque Claro yo que sí. necesito esa palabra. Claro Yo que sí. siempre estoy necesitada de que Dios me hable. Dios le bendiga. Amén, pastora, Dios le bendiga. Gracias por su aportación, ¿verdad? Su reflexión y sí. Realmente todo esto es muy profundo y viene para edificación de nuestra vida, la profundidad de ese que estamos conociendo, a ese gran yo soy, ¿verdad? Esa profundidad espiritual que Él nos da a través de todo el conocimiento, ¿verdad? Que tenemos a través de Él, el tener su palabra. Y quiero continuar, ¿verdad? Con la parte número 2, la profundidad del engaño. Vamos a ir rápido Hay porque sí que respuesta ya cogió en el tiempo. chat, Yamile. ¿Alguien está hablando? Amén, hermana Juana, nuestra hermana Que hay Nicole, por su respuesta en el prepaga. chat. Amén, la hermana Isabel dice que, como dijo Pablo en los Corintios,
que mucha letra mata, más el espíritu vivifica. Los fariseos eran apariencia, más su vida espiritual no era genuina. A pesar de ellos, eran conocedores de la palabra, serían aparentar las prácticas, la palabra, y siempre intentaban confrontar erróneamente a Jesús, lo que ni sabían que Jesús era Dios y conocían sus corazones. Así mismo, hermana Isabel, Dios le bendiga. Gracias por su comentario. Y bueno, hermana Nicole, creo que a usted le mandé esa escritura, si la puede, Juan 8, 41 al 43, si por favor la puede leer rápidamente. Del Y 43, sí. sí. Vosotros hacéis a las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Amén. A 43. Sí. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Oh, gloria a Dios. Gracias, mi hermana Nicole, ¿verdad? En medio del debate de los judíos, ¿verdad? Estos judíos, ¿verdad? Giraban en torno a un asunto, ¿verdad? Ellos se apoyaban de su paternidad, de su profunda verdad de que eran hijos de Abraham. Y vemos entonces, ¿verdad? Como Jesús, ¿verdad? Una vez más le dice, entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, porque le está hablando, o sea, si ellos son de Abraham, si le está hablando, entonces Dios fuese su padre también. Entonces le dice, ciertamente amarías, o sea, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. ¿Y por qué les hace esta afirmación? Porque si ellos realmente conocieran realmente la palabra de Dios en profundidad y tuvieran esa vida espiritual, ellos hubieran escudriñado que el cumplimiento de las escrituras se estaba haciendo en ese momento. Por eso nosotros cuando escudriñamos las escrituras sabemos discernir muchas cosas, sabemos cuándo somos espirituales, sabemos cuándo estamos en carnalidad, sabemos cuándo alguien está espiritual. ¿Por qué? Porque esa misma espiritualidad, esa misma ser hijos de Dios nos hace sentir eso. Cuando nosotros vemos una persona que va de picada en caída de manera espiritual, vemos cómo se va el alejamiento, los vemos indiferentes hacia la situación, los vemos distraídos en el servicio y a veces da pesar cuando son líderes realmente dentro de la iglesia, pero esa es una realidad, ¿verdad? Que nosotros no debemos de descuidar esa parte espiritual, porque si nosotros somos hijos de Dios, no debemos de hacerlo y debemos de tener esa alerta de saber que no podemos descuidarnos. Así que Jesús les está diciendo, ¿verdad? Eso, que ciertamente si ellos fuesen hijos de Dios, o sea, ellos sabrían de lo que se está hablando, de que Jesús era el Hijo de Dios, le reconocerían en ese momento. Dice, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues dice, pues no he venido de mí mismo, sino Él me envió. Aparte hay una fuerza de enseñanza, porque vemos que Él no ha venido por sí solo, sino que Él ha sido enviado. Un hijo siempre tiene que ser obediente. Él da una gran enseñanza ahí. O sea, nosotros, la obediencia se dice fácil, pero hacerlo es lo difícil. Y esa es la parte donde nosotros como cristianos muchas veces nos cuesta o nos es difícil acatar. Y solo el Espíritu Santo de Dios es que nos ayuda a crecer, es que nos ayuda a obedecer. Y es poco a poco realmente, porque siempre tenemos algún fallo, siempre tenemos alguna situación. Solo el Señor es el que nos ayuda a estar en obediencia, a caminar en Él. Así que, ¿verdad? Dice que esta gran parte del debate entre Jesús y esos judíos giraba en torno al asunto de la paternidad. Estos judíos afirmaban que tanto Abraham como Dios eran sus padres. Vemos en Juan 8, 39 al 41, que ya lo hemos leído, Jesús refuta ambas afirmaciones y señala al diablo como verdadero padre. Ya miraremos esto más adelante, al 41, ¿verdad? Si vosotros, dice, haceras las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Vemos en ese primer versículo, ¿verdad? Cómo Jesús es atacado. Para un judío decirle que era nacido de fornicación era un insulto terrible, porque
ellos les gustaba ser judíos, o sea, eran descendientes, linaje de Abraham, judíos, y vemos que en esta condición están atacando a Jesús, están atacando a Dios mismo, le están diciendo que él es hijo de fornicación, o sea, ¿por qué? Porque ellos se sintieron atacados. Vemos que cuando la gente está en pecado, anda mal y de todo, ¿qué hacen? Atacan, no se quedan callados, reaccionan, una reacción. Y eso es lo que trae el pecado, no trae paz, trae dificultad, trae contienda. Y en medio de ese debate, vemos que ellos se están defendiendo, tratando de insultar a Jesús, intentando, ¿verdad? Intentando atacar el nacimiento de Jesús y decir, ¿verdad? Más adelante vamos a ver en las escrituras que ellos lo acusan de ser samaritano. ¿Y qué era un samaritano? Los judíos los trataban muchas veces como perros, porque esa es una palabra fuerte, pero algunas veces lo llamaron como perros, porque ¿quiénes eran los samaritanos? Eran los judíos de toda Israel del norte, esas 10 tribus perdidas, esas 10 tribus que los asirios, ¿verdad?, los llevaron a la cautividad. Esas personas se mezclaron con otras culturas, con otras gentes que no pertenecían al pueblo de Israel. Entonces ya no eran judíos de sangre, sino que eran mezcla con otros gentiles. Entonces a eso se le llamó samaritanos, judíos mezclados, pero vemos que de esa manera es tratado Jesús como, ¿verdad? Tratando de insultar su linaje. Un padre tenemos que es Dios, y ellos tratan de defender esa parte. Así que Jesús dice, refuta ambas afirmaciones y señala al diablo como padre verdadero de ellos. Solo vemos en el versículo 44 que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, dice, homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Wow. Es fuerte lo que Jesús también les dice y les refuta a ellos. Ellos le están atacando con algo porque ellos están mintiendo que nunca han sido esclavos y le están mintiendo a la cara al mismo Dios. O sea, no es a una persona más, sino que eso es lo que me hace gracia a mí, porque le están diciendo mentira al mismo Dios y al que conoce todo, al que los hizo, al que los creó, al que los ha guiado. Le están mintiendo, nosotros nunca hicimos esclavos. Entonces ahí ya les dice mentirosos. O sea, es una confrontación bastante fuerte, ya no se queda callado. Muchas veces nosotros como cristianos siempre actuamos con amor, siempre actuamos con las palabras adecuadas porque nunca queremos ofender, nunca queremos que la otra persona se sienta mal. Pero a veces llega un momento donde a veces nosotros decimos las palabras como son, y eso fue lo que le sucedió a Jesús. Jesús les dijo que eran mentirosos, que su padre era el diablo, él era el que era, o sea, él, ¿verdad? Ha sido homicida desde el principio, ¿verdad? Y es el que nunca dice verdad. Así que la promesa de Abraham fue que que sería padre de muchas naciones. Eso lo vemos en Génesis 17:4. Históricamente, Abraham tuvo muchos descendientes naturales, realmente. Vemos, ¿verdad?, cómo se creó una gran nación. Bueno, vemos a través de sus hijos, de su descendencia, ¿verdad?, cómo se creó el pueblo de Israel. Y le prometió Dios que iban a ser como las estrellas en el cielo. Así que vemos que sí, que el pueblo de Israel se multiplicó, pero también nosotros a través somos adquiridos en esa familia, descendientes de Abraham a través de la fe en este momento. Nosotros pertenecemos a esa familia misma, no de carne, sino que a través de la fe. Así que Amén. la promesa. Pastora. Sí, quería Iba a hablar. decir. Sí, algo breve, que vemos que ellos pierden el debate con Jesús. Cuando pierden el debate, entonces atacan a la persona. Se van al rumor de la duda del nacimiento virginal de Jesús. Y entonces, al haber perdido el debate, atacan a la persona de Jesús porque no pueden ellos ya refutar la verdad.
Entonces están atacando la historia, su nacimiento. Se ve que era gente que, usted sabe que los chismes siempre circulan por ahí y a veces somos lo mismo de todas las épocas. Pero vemos que esto revela la dureza del corazón de ellos, un corazón bastante orgulloso, religioso y también bastante farisaico. Entonces, la verdad que el Señor nos ayude porque que ninguno de nosotros que podamos realmente examinarnos a la luz de esta palabra y que ninguno de nosotros caigamos así. Si esta palabra viene es porque la necesitamos realmente. Y si no la necesitáramos, pues no vinieran. Vienen para la edificación de nosotros, de nuestras almas y que nosotros podamos mirarnos en ese espejo y ponerla en la práctica. Amén. Bueno, así mismo, pastora, entonces vemos, ¿verdad?, que en cuanto a la pretensión de ser hijos de Dios, Jesús dice que este pueblo judío estaba descalificado debido a que no cumplía los requisitos más importantes, no creía ni amaba a aquel quien Dios había enviado. Observamos, ¿verdad?, el criterio que pone Jesús para determinar quién tiene verdaderamente a Dios como Padre. No se trata de realizar determinados actos de devoción hacia Él. Vemos esto. Tampoco se trata de declarar amor y afecto al Padre, sino que el énfasis es colocar en amar a Jesús, a quien el Padre envió. El amor a Jesús es primordial para tener, ¿verdad?, a Dios como Padre. Así que vemos que si nosotros no aceptamos a Jesús, imposible, es imposible que nosotros digamos amar a Jesús. Y si no hacemos también sus obras, es algo también imposible. Continuamos rápidamente, que el tiempo ya se fue. Hermana Marta, por favor, creo que a usted se lo di. Juan 8, del 44 al 53. El padre de la mentira. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no los oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Aleluya. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Marta. Pues vamos a leer un poco rápido aquí. Dice que al igual que Jesús señaló con valentía la esclavitud al pecado, en la cual los judíos se encontraban sumidos, identificados valientemente a sus compañeros de debate como hijos de padre el diablo. Ahí él, ¿verdad?, les está diciendo que
son hijos, ¿verdad?, del diablo y no de Abraham. Al hacer Jesús revela la fuente y la profundidad de su engaño. Claro, Él les está diciendo, o sea, acuérdense que Jesús es la verdad y la vida. Jesús se revela como la verdad, o sea, Él es la verdad absoluta, no hay otra verdad fuera de Él es todo. Así que dice que Jesús revela la fuente y la profundidad de su engaño. El que lleva a cabo esto, primeramente revela la razón por la que desean matarlo. Estaban obedeciendo los deseos de su padre, quien era un asesino desde el principio. Eso es el diablo, Satanás, el Señor lo reprenda. Él siempre ha sido mentiroso. Vemos desde el inicio, desde que cayó, ¿verdad?, de la gracia de Dios, del cielo, él por su mentira, por su ambición, por todo, ¿verdad? A pesar de decir de que eran hijos de Abraham y de Dios, sus pensamientos, deseos y acciones los traicionaban. Su deseo de matar a Jesús quería plenamente desenmarcado, se veían, ¿verdad?, quería plenamente desenmarcados por sus gritos airados cuando dirían, dentro de poco, crucificadle. En poco ellos iban a estar con esto, crucificadle. Así que en segundo lugar, Jesús también revela la profundidad de su engaño al desenmarcar el origen de las mentiras que creían una vez es su padre. El diablo, quien es mentiroso y padre de toda mentira. Dicha profundidad también puede verse en el engaño, patrón que siguen durante todo el debate con Jesús. Estos hombres parecían creer en Jesús, sin embargo, se negaban a seguirle, rechazando su oferta de libertad. Ellos decían ser libres cuando en realidad no eran, sino esclavos del pecado. Afirmaban además ser descendientes de Abraham, a la vez que estaban llenos de incredulidad. Decían ser hijos de Dios, pero en realidad eran de la descendencia del diablo. Acusaban a Jesús de tener un demonio, pero actuaban como su padre, el diablo. Esa era la condición de ellos al acusar a Jesús de esa forma. Así que alguien, si me puede leer el Juan 8 del 54 al 59. Y vamos a resumir un solo. Amén. Dios bendiga. En la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le reconocéis, mas yo le reconozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojarles, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Hasta Amén. aquí. Amén, hasta ahí. Dios le bendiga, hermana Yesenia. Amén. Así que en esta última parte vemos confiando en el gran yo soy. Vemos, ¿verdad?, que aunque el pueblo judío de este pasaje, ¿verdad?, rechazó la última instancia, Jesús, su mensaje, hay algunos que dan testimonio de él y su legitimidad de su ministerio. Como Dios Padre, Jesús dejó claro que no estaba intentando glorificarse a sí mismo, y eso lo miramos, sino que aunque sus afirmaciones de conocer a Dios y de poder resucitar a los muertos pudieron parecerlo, estas afirmaciones eran continuar siendo simples a la verdad. Podemos creerlas o no, podemos creerlas o no, Jesús sería un mentiroso como lo eran
ellos si hubiera negado su relación con el Padre o su capacidad para resucitar a los muertos. Él vino a hacer todas esas obras, él nunca negó todo eso, él se mostró, ¿verdad? Como Dios mismo encarnado aquí mismo, como lo menciona Juan, que el Verbo se hizo carne, ¿verdad? Y habitó entre nosotros. El que lo glorificó, el que glorificó a Dios en cuanto al resultado del debate entre Jesús y aquellos que le oponían. Encontramos a Jesús señalando a Dios como el juez que determina quién tenía la razón o quién no. Así que vemos, como dijo la pastora, él tuvo la razón, él les confrontó, les dijo, él ganó el debate, el Padre honra a Jesús porque es el Hijo fiel. Estábamos hablando de la fidelidad, la obediencia, que solo hace, dice que solo hace lo que ve hacer al Padre. Los hijos siguen lo que hacen los padres. Por eso los padres deben de ser ejemplo para sus hijos, porque los hijos seguirán. Jesús dice que siguió a su padre, él hacía lo que su padre le decía, lo que vio hacer su padre. Jesús no solo conoce al Padre, sino que cumple la palabra del Padre. Las declaraciones y afirmaciones que Jesús hace en este debate no son meramente aseveraciones intelectuales sobre la verdad abstracta, sino que están arraigadas en el conocimiento, la experiencia del hombre que caminó en fidelidad y rectitud. Así caminó Jesús y no se desvió de la voluntad de Dios. Gloria a Dios, él nunca se desvió. Y dice que en este debate, ¿verdad? Él culminó con dos asombrosas revelaciones. En primer lugar, Jesús declaró a Abraham, se gozó de que había de venir mi día, dice él, que su día había de venir. Abraham se alegró porque Dios le mostró el día en que Jesús vendría ese Salvador. Y lo vio y se gozó, dice. En el Nuevo Testamento habla acerca del anhelo de muchos profetas, hombres y mujeres justos, y de reyes que anhelaban de ver y oír las cosas que Jesús dijo e hizo durante su vida. Así que vemos Mateo 13:17, como habla, ¿verdad?, de que hombres y mujeres, ¿verdad?, anhelaron ver ese día y que ellos lo estaban viviendo, pero ellos no lo gozaron, no se gozaron ese día porque no lo reconocieron. Sin embargo, la visión de Abraham era diferente. En Abraham es diferente, ¿verdad?, porque él vio y oyó proclamar el evangelio, porque él sabía que vendría el día de salvación. La segunda parte, y por mucho, ¿verdad? La mayor relevancia y la mayor relevancia se produce, sin embargo, cuando Jesús respondió la pregunta: ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham, quien hace a ti mismo? ¿Quién te hace a ti mismo? Ellos le confrontaron, ¿verdad? Sí, o sea, que si él era mayor que Abraham, ¿quién lo hizo a él? O sea, a él le están preguntando. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahí está respondiendo el yo soy, ese gran yo soy. Dice que de acuerdo al Éxodo 13:14, cuando recordamos, ¿verdad?, que Jesús entró a la zarza ardiente y vemos todo el panorama y le dice Moisés, ya cuando iba a ser enviado a Egipto, o sea, ¿quién le dice? Le dice que me envía. O sea, le dice Moisés, cuando me pregunten quién me envía, dile que te envía, yo soy el que soy. Y Jesús se muestra aquí, ¿verdad?, como el yo soy, dice en ese último versículo que leímos. El nombre de Dios es yo soy. No existe declaración más clara en el Nuevo Testamento, dice, sobre la naturaleza divina de Cristo. El pueblo judío que le oye decir, él comprendió claramente las implicaciones de esta afirmación, porque inmediatamente trataron de apelar a él y le hicieron apedrearlo por blasfemar el nombre de Dios. Para ellos es ser una blasfemia mostrarse, ¿verdad?, como el gran yo soy. Él se mostró como el mismo Dios debido a que él es Dios, el gran yo soy. Dice que todo lo que Jesús afirmaba acerca de sí mismo era cierto. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad. Y quiero agregar, ¿verdad?, unos versículos cuando Jesús iba a ser arrestado, en Juan 18 también, en su capítulo 4, en su versículo 4, él ahí volvió a mostrar que era el gran yo soy. Dice
Juan 18:4 dice, pero Jesús sabiendo, a él lo iban a apresar en este momento, pero Jesús sabiendo todas las cosas que le iban de sobrevenir, se adelantó y les dijo a las que venían a buscarlo, y esto era, ¿a quién buscáis? Le dijo, le respondió a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaban también con ellos Judas, dice, que él le iba a entregar. Cuando les dijo, yo soy, dice que aquella gente retrocedió y cayeron en tierra. Eso fue el mismo Dios, la misma voz de Dios. Vemos que ese gran yo soy viene el mismo nombre de Dios, ese Dios poderoso. Y yo me pongo a pensar cuando estaba leyendo esta lectura y de todo, lástima que el tiempo se va rápidamente, pero a mí me dio un gran escalofrío y de todo, y se me puso la piel chinita al estar leyendo eso, el gran yo soy. Es el mismo nombre de Dios el que nosotros estamos proclamando, es ante la presencia de Dios, y muchas veces nosotros, o sea, hacemos lo contrario. En esta lección, como dice la pastora, viene para edificar nuestra vida, viene para que nosotros reconozcamos, que recordemos quién es ese gran yo soy en mi vida. ¿En qué posición tengo ese gran yo soy en mi vida ahora mismo? O sea, nosotros como cristianos debemos de estar en constante examen, en constante movimiento en nuestra vida espiritual. No podemos dormirnos. Dice el llamado al discipulado. Para finalizar, dice que todo lo que Jesús afirmó sobre sí mismo es cierto. Esto significa que Jesús es un ser íntegro. Como seguidores suyos, este hecho nos brinda gran confianza. Sabemos que Él es único guía verdadero que nos conducirá fielmente a la verdad, a la vida eterna. Sabemos que Él ha abierto un camino para que lo sigamos a pesar de todos los desafíos e incertidumbres de la vida. Si usted está buscando la guía perfecta para una vida plena, Jesús es la respuesta. No es menester buscar más. Si se hace difícil seguir a Cristo de todo corazón, ore. Pídale a Dios que le permita de poner, ¿verdad?, su orgullo, confiar su vida por completo y someterse a su señorío. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Disculpen que me he pasado realmente. Ya el Señor me irá ayudando. Así que Dios les guarde y bueno, pastora, quien entre, hermana Iben, Dios bendiga. Bueno, Dios les bendiga. Ha estado bueno el estreno de la maestra, ha estado bueno. Yo